Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde hablamos un poco sobre lo que no hablan los demás, donde comentamos las cosas que se van un poco de la corriente común de pensamiento y para todas las personas que dicen, joder, pero es que aquí nadie habla con sinceridad, es que aquí todo el mundo se rige por la Agenda 2030. No, aquí estamos aquí para comentar las cosas un poco como tienen que ser y como dice Pablo, siempre diciendo la verdad. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días. Yo siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada Para todo el mundo. para todo el mundo. Bueno, ¿qué tal? Espero que estés maravillosamente bien, Javier. O sea, algún día nos vas a tener que deleitar con la guitarra, ¿eh? De verdad que mucha gente ya nos lo pregunta. ¿Qué hace la guitarra ahí? Eh, Voy a decir que grabé unos anuncios tocando la guitarra y cantando. Y todavía no los he sacado, pero tengo No ahí me lo puedo creer. el dedo en el gatillo. Tengo el Eso dedo es en el gatillo. verdad. Eso es cierto, es verídico. Además subí una mini captura en Instagram hace unas semanas y todavía lo tengo ahí pendiente. Pues eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo. Conforme nos adentremos en el podcast, vamos a tener que hacer algún retillo para ver eso, ¿eh? Sí, sí, Pedirle sí. algo a la audiencia para sacarte eso, tío, que puede estar muy guapo, ¿eh? A un concierto. Oye, si consigues un entrevistado de música potente, yo hago ahí un dueto. Un dueto, vale, perfecto, sí, con María Isabel, ante muerta que Con sencilla. María Isabel, perfecto. Bueno, vámonos al lío, a lo que nos toca. Ya sabéis que todas las preguntas que nosotros vamos a contestar aquí en este podcast han sido seleccionadas a través de nuestro correo electrónico, al que podéis ya enviar vuestras preguntas a pablo@desanpedromedia.com. Dice Nuestro, nuestro, es tuyo el correo, es tuyo el correo. Sí, bueno, lo tomo un poquito de comunidad, ¿eh? O sea, porque me llega cada mensaje que hay cada pregunta que... O sea, ¿cómo le cambio el escape al M3, por ejemplo? No tiene sentido. Entonces, nosotros escogemos las preguntas que nos parecen de más valor, que os pueden aportar más. Intentad ser lo más concretos posible en vuestra pregunta para poder hacerlo esto de la mejor forma posible, Duda que ¿vale? tengo, ¿las que no seleccionas las respondes tú o se quedan sin responder? ¿La respondo yo? Sí, bueno, bueno, es que hay alguna que otra que la deberías ver, ¿eh? No, Yo no te las paso por si acaso. podemos hacer un día de preguntas inapropiadas. Perfecto, sí, preguntas candentes, hot. Porque hay Hot. alguna... Sí, sí, Hot hay... questions. Hot question, sí. Bueno, vamos a por la primera, si te parece, ¿vale? Vamos a Vamos ello. a empezar a por ella. Yo repito, aquí no hacemos orden ni Javier sabe exactamente qué preguntas le voy a hacer. Esto es algo mío que hemos decidido hacerlo así para daros la mayor sinceridad y sobre todo la mayor claridad posible en las preguntas, Y ¿vale? sobre todo para no tener que gastar yo tiempo en prepararme esto. Exactamente, Eso pues también. sería un coñazo. Y tú, entre otras cosas, eres eficiente, que eso sí es verdad. Bueno, vámonos al lío que nos despistamos. Primera pregunta, Javier. ¿Qué piensas acerca del marketing de guerrilla si ayuda a la publicidad negativa, aunque hablen de uno? Si ayuda a la publicidad, es decir, si ayuda a que hablen mal de ti. Exactamente, si ayuda a la publicidad negativa, que hablen mal de uno. Vale. Joder, la respuesta depende. Depende, siempre. Depende de quién hable mal de uno. Creo que es bueno crear polaridad en el hecho de que sí que haya personas que hablen mal de ti y que otras obviamente hablen bien. Entonces, depende de lo que se hable mal de ti, depende de quién lo haga. Entonces, hay temas que creo que es muy difícil que haya personas que hablen bien. Entonces, no tiene sentido que hablen mal de ti, que te conozcan por eso. Ujú. Pongo el ejemplo, soy muy extremo, ¿vale? Disculpadme por si es de mal gusto. Pero, por ejemplo, la pederastia. Puedes hablar de cosas que vayan ligado a eso. Supongo que si alguien hace declaraciones públicas diciendo que está a favor de la pederastia, se va a volver súper viral, todo el mundo se va a volver loco, no nos va a aportar nada bueno porque va a ser todo negativo y no va a haber algún colgado por ahí, dos o tres colgados que digan, pues yo pienso que está bien, pero lo demás es ruina. Entonces hay que tener en cuenta de si lo que hablamos va a haber personas que digan sí y otras que no. Ejemplo que podemos decir, el hecho de España debería invertir mucho más en empresas tecnológicas y no tanto en el turismo. Vas a tener a personas que digan, oye, pues no, porque España vive el turismo, estamos perfectos para tener ese tipo de industria, y otros que digan, pues no, tenemos que... Entonces vas a crear una polaridad positiva. Esto luego hay que tener en cuenta el hecho de con quién hago yo negocio después, es decir, en qué se basa mi audiencia o en qué se basa mi negocio
en cuanto a público. Y si en el mismo ejemplo anterior de turismo versus tecnológicas, si yo tengo una empresa que da soporte a empresas tecnológicas, tiene sentido que haga ese claim, que me odien todos los que sean bares, restaurantes, hoteles, etcétera, pero que sí que cree esa complicidad con las empresas tecnológicas. Porque lo que no tendría sentido es que yo fuese un distribuidor de bebidas para hostelería y que dijese el turismo en España es una mierda, no sé qué, no sé cuántos. Es lo que carece 100% de sentido. Entonces tenemos que entender eso. Pero sí que está bien que hablen mal de nosotros porque sí que nos pueden dar esa voz extra hacia el público adecuado nuestro. Entonces, si luego todos los bares y restaurantes crean una manifestación en la que es bares de España contra Javier de San Pedro porque dice que hay que fomentar el proceso tecnológico, ahí las empresas tecnológicas leerán eso y dirán, hostia, pues no conocía a este tío, voy a prestarle atención, mira lo que dice, que interesante, tiene sentido para mí, y has conseguido, en base a un mal comentario de un grupo de personas sobre una temática que tiene parte positiva, que las personas que vean esa parte positiva lo puedan hacer. Ejemplo de este podcast, por ejemplo. Si hablamos sobre temas que pueden ser, pues, ir en contra de la Agenda 2030, va a haber personas que digan, está fatal, Javier, no puedes decir estas cosas. Pero luego las personas que espero que nos estén escuchando dirán, joder, pues tiene todo el sentido del mundo. Es que no tiene sentido que la sociedad esté avanzando hacia este camino cuando deberíamos ir hacia justo el contrario. Entonces, ahí sí que creamos esa polaridad. Habrá gente que hable mal de nosotros, pero a raíz de esa exposición que nos da la gente que habla mal, puede que personas que sí que nos interesan, personas que sí que piensan como nosotros, nos descubran. Entonces, depende, pero sí. Vale, entonces el famoso dicho que hablen mal pero que hablen, ¿lo corroboras? No, porque hay que medirlo mucho más. No es tan sencillo. Yo asumo que los que nos escuchan son inteligentes y lo que les he explicado cuando lo escuchan dicen sentido común, pero no todo el mundo tiene ese sentido común y hay personas que en base a que hablen mal de ellas consiguen una mala reputación y luego esa mala reputación afecta de forma directa en su negocio o en la audiencia con la que trabajan y acaba siendo un desastre. Entonces, que hablen mal de ti las personas que no van a comprarte y que el mensaje que manden negativo de ti para otras personas sea positivo. Ese sería como el resumen. Vale, bueno, ya pasó, yo no sé si te acuerdas con el hombre este de la inmobiliaria del interés fijo y interés compuestos, la Navidad, que se creó una bola tremenda y luego ellos se quedaron sin trabajo y eso fue un... Sí, ahora creo que son youtubers o algo así. Sí, se transformaron con el paso del tiempo, pero bueno, que no siempre vale el que hablen mal de ti, pero que hablen. Es que eso es un hablar mal de ti y si hubiese sido porque hubiese dicho algo como... yo qué sé, imagínate que hubiese dicho algo salvaje como los pobres son unos pringados y los ricos son los que levantan el país y los únicos útiles y bla, 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 todo esto. Es un mal mensaje, probablemente se habría hecho viral también, pero habría una población que a lo mejor se considera rica que dice, hostia, pues este tío parece que apuesta por mí y tiene sentido. Iba a ser bastante malo, es decir, yo tampoco me habría adentrado en ese punto, pero es que justo su enfoque o por lo que hablaron mal es por tema de drogas y... No creo, es decir, a lo mejor hay alguien, pero no creo que nadie piense, vale, voy a delegar o a dar el control de mi patrimonio, que me gestione el patrimonio a alguien que consume drogas, alguien que no, es decir, no tiene sentido en ese punto. Entonces, para mí fue un grave error y se hicieron famosos por la cosa inadecuada, afectó a su reputación y por eso el negocio se le fue a la ruina. Se le fue, creo que los despidieron, pero aún así, aunque hubiesen querido crear ellos un fondo o un lo que sea para decir yo gestiono tu dinero, nadie va a querer confiar en una persona porque hablaron mal de ellos en algo que afecta negativamente a su negocio. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro en este sentido. Hay otra pregunta que tengo por aquí, que esta además me hace especial ilusión y tenía muchas ganas de hacer. Es una pregunta, no te voy a decir compleja, pero un tanto así. Nos dice, Akane, nos dice, todos los marketers habláis de la estrategia, Javier, pero ¿cuál es esa dichosa estrategia? Y como fotógrafa, ¿cómo buscas de manera orgánica a tu cliente objetivo? Son dos preguntas en una. Si te parece, nos centramos primero en la primera. La estrategia. No existe la estrategia. Quiero decir, no es que para cada uno, la estrategia es la estrategia que luego te pueden vender o la que luego quieren hacer. Entonces, una agencia de anuncios en Facebook Ads te dirá, la estrategia son los Facebook Ads. En cambio, la de YouTube dirá, Facebook Ads está muerto. La estrategia es YouTube Ads. No existe la estrategia. Yo siempre digo que todas las estrategias funcionan, solo que hay estrategias que funcionan mejor que otras según el tipo de persona.
volvemos a un depende. Pero no existe la única estrategia que funciona bien para todo el mundo, y si existiese sería como la más tradicional posible, pero que tampoco existe para todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, nuestra estrategia es la de llevar los negocios de una manera bastante tradicional en el mundo digital. Entonces, hacemos una estrategia que es muy de trato con el cliente, de atención cercana, de comunicarnos con ellos, de escuchar sus preguntas, sus dudas, sus consultas, las peticiones que tiene. A raíz de eso, trabajarlo, conversar con esa persona y convertirla en clientes. Nos funciona muy bien y es una estrategia que funciona muy bien para la gran mayoría de personas, pero no para todas. Por ejemplo, el esfuerzo que nosotros hacemos no tiene sentido para vender fundas de móviles, porque para conseguir una venta de 3, 5, 10 euros no tiene sentido estar súper pendiente, preocupado, hablando con el cliente. Entonces, no es una estrategia que sirva para todos, pero es una bastante adecuada. Entonces, no está la estrategia, está la estrategia adecuada para la empresa a la que vamos a aplicarla, es decir, para tu empresa existe una estrategia adecuada. Según el tipo de audiencia al que vayas dirigido existe la estrategia adecuada, entonces ya tienes dos factores, según el punto en el que estés, cómo lo distribuyas, el modelo que utilices, el lugar a nivel geográfico en el que te encuentres. Hay 1.000 millones de factores diferentes que afectan para que tengas la estrategia perfecta. Entonces no hay la estrategia, está tu estrategia, que es la que mejor funciona. Entonces, ¿cuál era su nicho? Sí, ella es fotógrafa, por lo que nos comenta y nos dice, ¿cómo buscas, por tanto, de manera orgánica a tu cliente objetivo? Vale, pues primero hay que saber cuál es mi cliente objetivo. Una fotógrafa puede lo mismo, conseguir clientes de 150 millones de formas diferentes. Si, por ejemplo, es fotógrafa y está enfocada en supermodelos, a lo mejor para ella la estrategia es mandarle un jamón a casa de los representantes de los modelos para que cuando ese modelo busque una fotografía digan, oye, pues hay una chica súper maja que hace unas fotos espectaculares, que es esta chica. Y a lo mejor esa es la estrategia, el hecho de sobornar a los representantes de los supermodelos. Con jamón. Con jamón, por ejemplo. O lo mismo si es para bodas, por ejemplo. A lo mejor... Es que esto es analizar cada caso, pero a lo mejor los novios cuando se casan buscan primero un fotógrafo y luego ese fotógrafo busca el restaurante, o es al revés. El restaurante lo buscan primero y después buscan un fotógrafo. Entonces a lo mejor el soborno puede estar en el restaurante. O a lo mejor hay un foro magnífico donde todas las personas que se casan buscan información y tenemos que pagar publicidad en ese foro. O a lo mejor justo resulta que tenemos ahora un boom enorme de personas que se jubilan y hay que hacerse una foto especial para tener tu carnet de jubilación, y entonces es un público tan grande, tan general y tan todo que puedes hacer publicidad en periódicos, en la televisión, en la radio, puedes hacer... Depende de 1.000 millones de factores. Entonces, dejad de pensar en la estrategia. Todos tenemos que hacer webinars porque el webinar es el futuro. Todos tenemos que hacer Facebook Ads. Todos tenemos que hacer... Hay personas ganando muchísimo dinero haciendo anuncios en radio y es algo que no le recomendaría prácticamente nadie. En periódicos es algo que no recomendaría prácticamente nadie, pero hay personas ganando muchísimo dinero porque es la estrategia adecuada para ellos. Pero que dejemos de pensar en la única estrategia que funciona. Esto que está ofreciendo ahora esta persona es la que funciona para todo el mundo. Para nada. Y por eso nosotros trabajamos con 2, 3, 4 perfiles concretos de personas, porque sabemos que nuestra estrategia funciona muy bien para esos perfiles. Pero cuando llega otra persona, oye, me han dicho que has conseguido muy buen resultado para este, quiero también para mí. Digo, no, porque mi estrategia no sirve para tu negocio. Y tendría que crear toda una nueva. Y lo siento, pero no. Vale, simplemente por cerrar, ¿cuáles serían los 3 pilares sobre los que se fundamenta cualquier estrategia? Los 3 pilares sobre los que se fundamenta cualquier estrategia. Difícil la pregunta, Pablo. Te lo he puesto más complicado de la cuenta. ¿Tú quieres naturalidad y quieres sinceridad? Pues aquí voy. Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta primero la audiencia. Hay como 2 cosas principales, que es producto y audiencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta quién es nuestra audiencia, tenerla clara, y después dónde presta atención esa audiencia. Entonces, imagínate que si vamos a un perfil muy, muy, muy senior, de más de 60 años, probablemente la radio tenga mucho sentido. Pero si vamos a un perfil súper joven, de a lo mejor de 10 años, de 15 años, de 20 años, la radio no tiene sentido. Entonces tenemos que ver dónde presta atención mi audiencia, dónde está. A nosotros nos gusta Instagram porque más o menos está todo el tipo de audiencia, en unos lugares, en otros, pero está. Pero primero pensar, mi audiencia, ¿dónde está? ¿Dónde presta atención? ¿Presta atención, mi audiencia son camioneros? Pues a lo mejor no tiene sentido poner publicidad en Instagram ni en la tele, y tiene sentido poner billboards, o como se llaman los carteles que hay por la carretera. Entonces, primero, ¿dónde está mi audiencia? ¿Dónde presta atención? ¿Y quién es mi audiencia? Y luego, pensar mucho en lo que ofrezco, qué margen tengo.
Es decir, ¿cuánto puedo invertir en captar esa atención de las personas? Porque si ya no cuadra eso, a la mierda el negocio. Pero después es cuando podemos ver, vale, ¿cuánto puedo gastar? Si mi producto son 1.000 euros y mi margen de beneficio son 500, tengo un margen del 50%, vale, ¿dónde puedo invertir esos 500 euros o esos 450 o 300 o 200? ¿En qué modo de atención para captar a mi audiencia? Porque hay veces que dices, joder, pues mi audiencia claramente está en la tele, pero tienes un margen de 30 euros por servicio y solo puedes vender 100 al mes. No, entonces me da igual que toda la atención de tu audiencia está en la tele, que no te puedes permitir la tele. Entonces son como las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. El hecho de decir dónde está mi audiencia y qué capacidad tengo de invertir por su atención. Y luego, a raíz de eso, pues tienes multitud de opciones. Tienes orgánico, tienes pago, tienes afiliado, tienes 1.000 historias. Pero creo que esas son como las dos cosas principales que tenemos que tener en cuenta y a raíz de eso seleccionar. Vale. Nos quedamos con audiencia y margen. Exacto. Perfecto, estupendo. Bueno, pues nos vamos a la tercera y última, que siempre se me hace súper corta esta sección, pero porque, ¿sabes por qué, no? Porque poco me parece esto. Poco me parece. Poco me parece. Poco me parece la cuota que tienen que pagar. Que no lo has Ahí comunicado, vamos. Pablo. Ahí No lo has vamos. comunicado. Porque nosotros nos encargamos de daros todo el valor posible, hablaros con la máxima claridad posible, que hay cosas que sabemos que van a molestar, porque hay mucha gente también diciendo y haciendo cosas que aquí vamos a desmentir y que vamos a hablar con claridad, porque queremos ser lo más claro posible contigo que nos estás escuchando o viendo. Por eso os pedimos algo a cambio. No os vamos a pedir dinero, que podríamos, pero en este caso no. Para ello, lo único que tenéis que hacer, y que os lo pedimos por favor, sea donde sea que nos estés viendo o escuchando, tanto en Spotify como en YouTube, como si nos encuentras en TikTok, como si nos encuentras en Instagram, en cualquier plataforma, que este contenido de valor lo compartas con quien tú creas, que seguramente que tienes a alguien en tu entorno que esto que hablamos le va a servir. Porque esté empezando un negocio, porque se encuentre bloqueado, porque en casa no esté viviendo una buena situación y no le entiendan porque quiere emprender y no puede, porque no se sienta entendido, porque, en fin, ya sabes lo que te estoy comentando y seguramente se te ha venido a la cabeza a alguien de ese tipo. Y si lo compartes y nos das también un buen like para que se deje en el algoritmo, pues mejor que mejor. Hay que tratar bien al algoritmo para que nos trate bien a nosotros. Exactamente. Pero sí, perfecto. Sí, es eso. Si hemos sido útiles, hemos sido entretenidos, hemos sido algo que has dicho, oye, me he llevado esto que es interesante, pues oye, toca pagarlo. Exacto. Pues por eso nos vamos a la tercera y última pregunta, que nos vamos a enfocar hoy en la tercera pregunta un poquito más a nivel de mindset, a nivel de mentalidad, que también sabemos que a nivel emprendedor y a nivel empresario son cuestiones importantes que tenemos que trabajar. Entonces, Jorge Romero Jiménez nos pregunta, Javier, ¿algún consejo para fortalecer la mente o para saber estar enfocados? El bueno de Jorge. Jorge, bueno, no sé si sabes quién es, Pablo. No sé quién es. Vale, es, bueno, uno de mis mejores amigos de Valencia, que estudiamos juntos y todo, tiene una agencia de marketing también. Qué bueno. Y bien, siempre colaborador. ¿Cómo reforzamos la mente? Es la pregunta. Sí, o sea, realmente he cogido varias porque podemos hacer un mix de todas. Lo que pregunta Jorge es de cómo nosotros podemos, en este caso, tener algún consejo para fortalecer la mente, y también nos preguntan algún consejo para estar focus. Es decir, lo tengo por aquí, que se llama Adrián Figueras, que nos dice algún consejo para enfocarse. O sea, podemos hacer un mix. Yo tengo una manera de pensar que es bastante curiosa y muchas veces entiendo mejor las cosas al contrario de lo que representa esa cosa. Me explico. Cuando intento entender algo, pienso en el opuesto o pienso en cómo el opuesto me puede ayudar a desarrollar una solución para ese problema. Entonces, cuando pienso en cómo enfocarme, me parece una pregunta difícil, entonces pienso como lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a enfocarme? Distraerme. Entonces pienso, vale, ¿cómo puedo evitar la distracción? Y a veces somos mejores encontrando soluciones a problemas que encontrando mejoras a algo que ya es positivo. No sé si se entiende mi razonamiento. Entonces pienso en eso, en el hecho de decir, vale, lo contrario de enfocarse es distraerse. Entonces, ¿cómo puedo limitar las distracciones? Y a raíz de eso, probablemente ya muchos en la cabeza digan, mierda, esto y esto. Entonces, yo haría esa lista de decir, vale, ¿con qué me distraigo en mi día a día y cómo puedo eliminar todo eso? Y hay cosas muy básicas, como por ejemplo, es que si lo piensas,
las casas están diseñadas para que te distraigas y pierdas el tiempo y estés confortable, entre comillas. Pero normalmente entras y cuando entras al salón, normalmente todos tenemos el sofá cerca de la puerta. Y normalmente todos tenemos delante del sofá o en una mesita o delante o al lado, algo así, el mando de la tele. Y hay un mando de la tele para que no tengas que ir hasta la tele a encenderla y que puedas estar continuamente. Y el sofá siempre enfoca a la tele. Nunca he visto ninguna casa en la que el sofá enfoque a la librería, por ejemplo. ¿Se dice librería? Sí, ¿no? bueno, Librería. Sí. Entonces, tenemos que entender que nuestras casas están hechas para el confort y para la distracción. Entonces toca modificar esas cosas. Y muchas veces no hay por qué eliminarlas, sino hacer que sea más difícil acceder a ellas. Siempre digo que cuando alguien quiere perder peso, lo que tiene que hacer es no tener patatas fritas, chocolate y tal y cual en casa, porque cuando te entra la gula de decir, uff, me apetece, si simplemente lo tienes muy a mano, como que lo coges y ya está. Si tienes que pensar, uff, me tengo que ir hasta el supermercado a cogerlo, a veces dices, la gula tampoco es tan fuerte. Entonces lo mismo, si la tele la desenchufas y coges el hábito de desenchufar la tele y cuando dices, buah, ¿qué hago? Va, me voy a poner la tele. Tienes que enchufarla, solo ese extra has añadido un obstáculo a una distracción. Estás dificultando una distracción y eso ayuda muchísimo. Si pones una silla delante de la tele y tienes que estar en una silla en vez del sofá, como no estás tan confortable, no vas a escoger esa opción. Vas a escoger una opción que a lo mejor es más interesante para ti. Entonces tenemos que pensar siempre en cómo dificultar las distracciones y cómo favorecer las cosas productivas. Entonces, yo, por ejemplo, si estuvieses en mi casa, tengo libros desperdigados más o menos como por todas las casas. Entonces yo, por ejemplo, me siento en el váter, voy al baño, me siento en el váter y siempre tengo un libro a mano. Si entro con el móvil, chao libro. Entonces tengo que intentar no tocar el móvil siempre tenerlo lo más lejos posible y tengo más a mano algo que considero que es más productivo. Igual que el hecho de dificultar todo al máximo posible. Entonces pensar con qué pierdo el tiempo, normalmente en la gran mayoría de personas es el móvil. Entonces bórrate la aplicación de... Es perjudicial para mí, pero si pierdes mucho tiempo en Instagram, bórrate la aplicación de Instagram. O añádele un código, añádele un algo que implique un esfuerzo extra al hecho de entrar. Y todo lo que dificulte esa distracción va a hacer que no pase. Te vas a seguir distrayendo, va a seguir pasando, pero es el hecho de poder hacerlo. Y otro truco que me funciona muy bien, por el hecho de que yo a veces me distraigo yo solo, que a lo mejor a más gente le pasa, pero es el hecho de que te distraes únicamente con nada, con tu mente, en pensar cosas o en divagar o lo que sea. Lo que hago es añadirle más de una sensación en mi cabeza para que no tenga espacio para pensar más. Lo explico. A ver. Cuando estoy trabajando, por ejemplo, me pongo música, intento que no tenga letra o que la letra sea en un idioma diferente al que trabajo para que no interceda tampoco con mi pensamiento, pero cuando estoy trabajando y añado música, son tantas cosas en mi mente que no tiene espacio en mi cabeza como para pensar en nada extra. Porque si estoy solo trabajando, mi mente puede, como si tuviese dos núcleos y puede estar pensando en una cosa mientras trabaja en otra. Entonces, ya le añado ese extra. Y es algo que también me ayuda en mi caso a distraerme. A veces puede ser un olor, a veces puede ser un sonido, a veces puede ser una sensación, pero el hecho de marcarnos cosas para evitar que haya espacio extra para distraernos. Entonces, favorecer todo lo que sea productivo y dificultar o poner obstáculos en todo lo que no sea productivo. Claro, yo ya nos veo a muchos de los que nos estén escuchando que la tele la van a poner... ¿Dónde crees que la van a poner la tele ahora? Es más el sofá que la tele. Es más el sofá, exactamente. Sí, yo es que no veo nada la tele desde, no sé, llevo en esta casa 8 meses o algo así y creo que la he encendido una vez, pero sí que Netflix, por ejemplo, sí que a veces lo pongo y sé que si no tuviese el sofá enfocado hacia la tele sería mucho más difícil que la viese. Entonces, muchas veces es más el sofá y probablemente el sofá hasta debería no existir en una casa, pero es el hecho de marcarlo y el hecho de desenchufar solo la tele hace que sea muy sencillo. Eso o poner el mando a distancia lejos del sofá. Entonces, si te sientas en el sofá porque estás reventado y en la mesa tienes un libro y el mando de la tele está allá, te aseguro que vas a coger el libro. Porque si tienes un libro es porque probablemente te interese esa temática. Entonces te sentarás en el sofá reventado y en lugar de decir cojo el mando, vas a ver el mando allá adelante y vas a decir cojo el libro mejor. Bueno, directamente porque yo tengo un buen conocido que no tiene mando a distancia. Que se tiene que Pues levantar a la tele a tocar los botones táctiles estos para cambiar de canal o para... Eso es incluso más interesante. sí, eso va a hacer que la enciendas mucho menos. Luego el problema es si luego encima consumes cosas que no quieres ver simplemente por el hecho de decir, buah, paso de levantarme, me voy a poner aquí el sálvame.
Eso tampoco, Total. pero sí, todo lo que sea dificultar el hecho de televisión, distracciones, etcétera, ayuda mucho. Como tip, ahora no lo tengo activado y probablemente debo volver a ponérmelo, pero yo tenía un límite de 15 minutos al día en Instagram. Entonces, cuando pasen 15 minutos en iPhone, puedes poner que ya no puedes entrar a la plataforma. Puedes entrar y te pone, ¿quieres 5 minutos más o salirte? Y entonces te da otros 5 minutos, puedo entrar a hacer lo que sea y a los 5 minutos, ¡pum!, se me cierra. Por el hecho de que casi todas las distracciones están diseñadas para que te mantengas el máximo tiempo posible en ellas. Y lo que tenemos que añadir también puede ser algún patrón que rompa ese periodo de tiempo. Cuando tuve el COVID hace unos meses, me volví súper adicto a los reels. Pero el problema es que entrabas, mirabas un reel y cuando habías terminado de deslizar, mirabas el reloj y habían pasado 45 minutos y dices, ¿qué cojones? En plan, De que locos. llevo 45 minutos viendo reels y ni me había enterado. Entonces ya está diseñado para eso. Entonces si ponemos ciertas alarmas, ayudan a que no pasemos excesivamente tiempo distraídos sin ni siquiera ser conscientes de que nos habíamos distraído. Perfecto. Yo simplemente ya para finalizar, porque esta ha sido la tercera y última pregunta, como poner también un poco de gancho para los siguientes programas. No nos vamos a ir a publicidad porque actualmente no hay publicidad, pero sí que una de las grandes distracciones, y seguramente quien nos esté escuchando también lo sabrá, que es la pornografía, que también son temas que vamos a hablar aquí, de ciertos temas para, bueno, aclarar ciertas cosas de que si esto es bueno o malo, si nos distrae o si no nos distrae, o qué tenemos que hacer con este tema. Vale, que te pregunten al respecto en el email. Ese lo diremos anónimamente, Exactamente. pero sí que me parece un tema muy interesante y creo que sí que es una problemática muy grande en general en la sociedad. No des Creo más que... pistas, Javier. Ya está, ya está. Ya está. Vale, vale, vale. Ya está. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Que ya hemos medio intuido tu opinión. Y eso es lo que yo no quería. Perfecto. Bueno, Un placer. Buenas 3 preguntas. Así que se acuerden de pagar la cuota y que exactamente. nos vemos en el siguiente, Pablo. Nos vemos en el siguiente. Que seáis muy felices. Hasta Chao. luego.